Hola a todos, como les mencionábamos, la idea de Auquera es apoyarlos a ustedes a interpretar de una forma más sencilla la legislación que es aplicable en el área HSEQ. Hoy vamos a hablar de la resolución 4272, pero nos vamos a centrar en unas diferencias particulares que se encuentran entre esta norma y la anterior, porque el contexto global amerita más de un capítulo en la explicación. Inicialmente debemos tener presente que la resolución 4272 del 2021 elimina completamente, deroga la 1409 del 2012. El contexto cambia un poco en el sentido de que la resolución 1409 hacía referencia al reglamento de protección contra caídas. La nueva resolución nos habla de los requisitos mínimos en seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. En el considerando, algo que muchas veces no leemos de las normas, la nueva resolución nos dice que el trabajo en alturas está considerado como una tarea crítica, debido a que las consecuencias de un accidente pueden ser graves o fatales. Antes hablábamos de tareas de alto riesgo. Este concepto cambia en la nueva resolución. Importante la definición de trabajo en alturas. La anterior resolución citaba el contexto de trabajo en alturas dentro del artículo primero. Nos decía que era obligatorio para todo trabajo que exista el riesgo de caer a 1.5 metros o más sobre un nivel inferior. Este cambio es el más relevante de la resolución. En la resolución nueva 4272 se incluye una definición de trabajo en alturas y es un poco más amplia. Cita lo siguiente: toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y o desplazamiento en el que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal más cercano a él. Un poquito más amplia la explicación y nos permite entender un poquito más el contexto de la actividad. Posteriormente, vemos que en las definiciones cambia el concepto de trabajo ocasional que lo citaba la resolución 1409, pero sí nos menciona el concepto de trabajo rutinario y no rutinario, más alineado al lenguaje que trabajamos en la identificación de peligros y riesgos. Es importante entender el concepto de trabajo ocasional. ¿Por qué? Y eso me lleva a analizar el artículo 15 que hace referencia a permisos de trabajo. La resolución 1409, cuando hablaba de permisos de trabajo, nos citaba lo siguiente. Nos decía que el permiso de trabajo en alturas debe ser emitido para trabajos ocasionales definidos por el coordinador de trabajo en alturas para los efectos de la aplicación de la presente resolución y puede ser diligenciado por el empleador y debería ser revisado y verificado en el sitio de trabajo. Pequeña diferencia, lo pedía para trabajos ocasionales. Esta nueva resolución no lo menciona. La nueva resolución indica que todos los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados, que debe verse reflejada en los controles administrativos como el permiso de trabajo o sus anexos. Claro, da la salvedad que el permiso de trabajo debe tener todas esas medidas preventivas, el análisis de riesgos y verse reflejado en el análisis de peligros por la actividad. Y asimismo dice que debe contemplar los mecanismos de revalidación del permiso de trabajo, cuando hay cambios de turno, cambios de coordinador, cambios de trabajadores autorizados, cambios de autoridades que validen el permiso, cambios en condiciones de trabajo, entre otros. En fin, nos da muchas opciones de hacer un poco más flexible la autorización, pero mantiene la obligatoriedad del permiso de trabajo. Y por último, y no menos importante, recuerden la vigencia de esta resolución. Entonces, la resolución 4272 tuvo una fecha de publicación en el diario oficial que fue el 8 de febrero del 2022. Sin embargo, se volvió a publicar el 25 de febrero del 2022 por un pequeño ajuste. Eso significa que el tiempo de transición cuenta desde la segunda publicación, es decir, desde el 25 de febrero del 2022. La transición iría hasta el 25 de agosto del 2022. Significa que en este momento la resolución 4272 es vigente desde el 26 de agosto del 2022
y deroga completamente la resolución 1409.